Bueno, como habíamos terminado el video anterior, eh, nos había quedado un saldo disponible para la deuda de 152 millones. ¿Qué hacemos con ese saldo? Vamos a determinar si de verdad disponemos de flujo de caja libre para pagar la deuda que habíamos calculado que fue de 357 millones. Y si de verdad la podemos pagar en tres años, que fue que es lo que el banco nos va a dar. Entonces, el número de periodos lo vamos a calcular así. Eh, ya. La tasa, acá está la tasa, el 36%. Bueno, igual NPER para calcular el número de periodos en que podemos pagar la deuda, que es el 36%, punto y coma. El pago, que es el flujo de caja libre que disponemos, 152,14, punto y coma, siempre vamos a colocar menos el valor actual, que es el valor de la deuda, que son 357 millones. Ahí está. Bueno, entonces, eso nos da en total 6 años. Ese sería el plazo más recomendable para la deuda, es decir, que no podemos pagar la deuda en 3 años. O por lo menos si podemos negociar con el banco 6 años, entonces sí podríamos tomar esa deuda. Pero si no, no vamos a poder pagarla. Bueno, al determinar el nivel de endeudamiento a partir de la rentabilidad esperada por los propietarios, que fue lo que hicimos al principio, como les dije, que la estructura esa lo que hacía era que la rentabilidad esperada por los propietarios fuera del 50%. Así, al hacer eso, dejamos de lado la capacidad de atender el servicio a la deuda para el nivel de endeudamiento obtenido. Es decir, que al calcularlo de esa manera, lo que estamos haciendo es que dejamos de lado la capacidad que realmente tiene la empresa para pagar esa deuda. Entonces, siendo así, vamos a calcular las cuotas que pagaríamos en esos 3 años y ver si disponemos realmente de flujo de caja libre. Claro, o sea, las ecuaciones iniciales sí las podemos hacer, pero puede que cumplan con o obtengamos un flujo de caja libre para poder pagar la deuda y puede que no, como es en este caso. Pues al evaluar la capacidad de pago, que se hace de la siguiente manera, eh, la tasa, que es el 36%, ahí está, por el número de periodos, que son 3 años, y menos el valor actual, que es la deuda. Acá la tenemos, la deuda 357. Al hacer eso, nos da 213 millones. Y como vemos, el flujo de caja libre que tenemos es de 152 millones. Es decir, no nos alcanza para pagar la deuda. Entonces la empresa no cuenta con flujo de caja libre suficiente para pagar la deuda, es decir, no tiene capacidad de pago. Entonces lo mejor sería no tomar esa deuda o por lo menos por esa cantidad. Entonces, también tenemos que ver los indicadores relación intereses flujo a caja bruto y relación deuda financiera vida, porque esto nos va a determinar el riesgo que corremos al tomar esa deuda. Bueno, al dividir los intereses, que los tenemos allá arriba, que son 128, ya se los muestro, 128, que son estos 128 que los sacamos de la deuda por la tasa de interés, es decir, 357 por el 36%. Entonces, eso nos da los intereses, que son 128, entre el flujo de caja bruto, que lo tenemos acá. Es este flujo de caja bruto. Entonces, al dividir esos dos, nos da el 61%. Bueno, según la guía que tenemos, luego de que ese porcentaje supere el 30%, es riesgoso. Imagínense, o sea, después de que supere el 30% y nos está dando el 61%, es decir, que es demasiado riesgoso adquirir esta deuda. Esta relación muestra que por cada peso de flujo de caja bruto que produce la operación, debe destinarse al pago de intereses 61 centavos. Como esta cifra es superior al 30%, se considera demasiado riesgosa.
Y también tenemos la relación deuda financiera EBITDA, que indica que la deuda financiera se pagaría con cuántas veces el EBITDA cubre la deuda financiera. Entonces, la deuda financiera, que son 357, la deuda como tal, entre el EBITDA, que habíamos calculado acá arriba. El EBITDA, por acá está, aquí está, 235. Bueno, eso nos da 1,52, es decir, este indicador es superior al 1,5, lo que significa que la deuda financiera se pagaría con el 100% del EBITDA de 1,52 años. O sea, hay que esperar 1,52 años que el flujo de caja, el EBITDA, que la cantidad del EBITDA pueda cubrir la deuda financiera. Para que el EBITDA pueda cubrir la deuda financiera hay que esperar 1,52 años. Entonces, y sin embargo, no se está teniendo en cuenta que con la utilidad EBITDA debe cubrirse todo esto que colocamos en el flujo de caja libre. Debe cubrirse los intereses, debe cubrirse el incremento del capital de trabajo neto operativo, debe cubrirse el incremento de los activos fijos, es decir, la reposición de activos fijos, debe cubrirse los dividendos. O sea, deben cubrirse una cantidad de cosas y no estamos teniendo en cuenta eso. O sea, además de que debemos cubrir esas cosas también, con eso también vamos a cubrir la deuda y hay que esperar 1,52 años, o sea, más de un año y medio para poder pagar esa deuda solo con el EBITDA. Entonces, demasiado riesgoso también. Bueno, esto ya lo habíamos determinado. Si los socios sacrifican su política de repartición de dividendos, también podemos hacerlo de esta manera, pero hay que tener en cuenta que los socios no siempre van a querer sacrificar su política de repartición de dividendos. En este caso es del 60%, pero los socios, es muy difícil que los socios digan, no nos paguen dividendos en este momento, pero para poder pagar la deuda. Entonces, esperar los socios una cantidad de tiempo determinado para que les puedan dar dividendos, no es aceptable para ellos. Entonces, si los socios sacrifican su política, si ellos aceptan sacrificar su política de dividendos, disminuyéndola o incluso no obteniendo ningún pago de dividendos, el flujo de caja libre quedaría así, con el servicio a la deuda, claro está, que tendríamos que pagar, lo que son 203. Entonces, como podemos observar, nos da un flujo de caja negativo, lo que quiere decir es que si la empresa adquiere deuda por ese monto, no podrá pagarla, ni aún sacrificando la política de reparto de utilidades de los socios. Pero, como vimos en el principio, la estructura cumple con la tasa mínima de rendimiento esperada antes de impuesto de los socios. Entonces, eso sería lo único bueno que tendría tomar deuda por ese valor. Entonces, no nos alcanzaría para pagar la deuda. Si solo se consigue, el ejercicio nos plantea otro interrogante, que si solo se consigue deuda a 3 años, ¿qué pasaría? Bueno, podrían pasar muchas cosas. ¿Y qué podríamos hacer? También podríamos hacer muchas cosas. Entonces, si solo se tiene deuda a 3 años y se desea mantener el reparto de utilidades o porcentaje de la utilidad neta, se debería disminuir el monto de la deuda, lo que implicaría mayor aporte de capital y es posible que haya restricción de capacidad económica por parte de los propietarios, claro. O sea, si queremos disminuir la cantidad que vamos a tomar de deuda, eso implica que los socios tienen que aportar capital, porque si no, ¿cómo vamos a invertir en los activos? Entonces, si los activos cuestan 500 millones de pesos y vamos a tomar deuda, un ejemplo, por 100 millones, los socios tienen que colocar 400 millones y es posible que ellos no tengan el dinero o no lo quieran poner. Es posible. Por otro lado, también se puede sacrificar o disminuir la política de repartición de dividendos, como lo hicimos anteriormente, para que todo lo que genere la empresa como flujo de caja libre quede disponible para la deuda. Bueno,
Para determinar qué se puede hacer si solo se puede tener deuda a un plazo de 3 años a partir de los datos dados y sin aumentar las ventas, pues claro, o sea, si aumentamos las ventas, pues habría miles de posibilidades más, porque si aumentamos las ventas, decir que la capacidad operativa de la empresa mejoraría, entonces ahí se podría pagar más porque se generaría más flujo de caja libre, posiblemente, pues. Vamos a plantear si todo se financiaría con deuda, es decir, que la deuda fueran 500 millones, o sea, vamos a tener un préstamo de 500 millones y el capital que van a aportar los socios va a ser cero. Y por lo tanto vamos a financiar todo el proyecto con deuda. Todos sabemos que esto es demasiado riesgoso, pero sin embargo vamos a ver qué pasa. Daría un flujo de caja libre de 190 millones, pero con ese flujo de caja libre podríamos pagar la deuda en 10 años y solamente nos están ofreciendo 3, es decir, esto es inviable. Es inviable financiar el proyecto solo con deuda, ya que el plazo ofrecido por el banco es de 3 años. Este supuesto simplemente lo hacemos con el fin de dejar claro que es necesario, que es rotundamente necesario tener o considerar un nivel de endeudamiento menor, porque como lo estamos viendo aquí, 500 millones, o sea, ya lo estábamos haciendo con 357 y era inviable también. Entonces, si lo hacemos con 500, pues va a ser mucho más inviable. Pero sin embargo, lo quise hacer para que se den cuenta de que necesitamos rotundamente disminuir esa cantidad de deuda que queremos tomar. Y el pago que tendríamos que hacer de 298, como es 78, si vamos a tomar esa deuda en 3 años. Ya les había dicho cómo calcular el pago. Entonces, en este caso la empresa no tiene capacidad de pago, pues solo genera un flujo de caja libre de 190 millones y pues si los socios se quieren seguir repartiendo, claro, los dividendos, va a generar un flujo de caja de 190 millones y no va a alcanzar para pagar la deuda, que son 298. Y ni aún sacrificándolo, porque si lo sacrificamos, aún así, la empresa solamente genera 198 millones de flujo de caja libre y no alcanza aún así para pagar esos 298 millones. Otra cuestión que podríamos tomar es que la deuda fuera de 172 millones. ¿Cómo hice este cálculo? Bueno, primero que todo, quise calcular el monto que la empresa puede tomar si cumple con las expectativas o lo que los socios están acostumbrados a repartirse del 60%. Entonces lo que hice fue esto. Le di aquí, hice todo igual con un valor X, calculamos aquí normal, calculamos en 9 periodos. Luego de hacer eso, lo que le damos es en datos, le damos en análisis de hipótesis, en buscar objetivo, le damos en que esta celda sea 3, porque ese es el plazo que nos da el banco, cambiando la celda de qué, de la deuda. La celda de la deuda. Entonces, le damos aquí en cambiar la celda de la deuda para determinar, pues claro, todo tiene que estar redireccionado para poder hacer esto. Y le damos a aceptar. Como en este caso, ya yo lo había hecho, obviamente no me lo va a cambiar porque ese es el valor, el único valor que hace que la deuda la podemos pagar en 3 años. Entonces, ahí tenemos la deuda de 172 millones,11. Les repito, le damos en análisis de hipótesis, le damos en buscar objetivo, le damos que sea 3 años, le damos cambiando el valor de la deuda. Pues aquí coloqué así, que el capital es obviamente la deuda menos los activos menos la deuda, perdón. Y pues los activos son 500 millones, lo escribí así para que se pudiera redireccionar. Las ventas, los mismos datos, todos los mismos datos, lo podemos hacer con cualquier valor. Lo importante es que tomemos los valores correctos. Aquí, como ya se los había dicho, por ejemplo, el pago, que es el disponible para la deuda, que queda aquí. Entonces, eso, haciendo todo eso, luego hacemos lo de datos, análisis de hipótesis y nos va a dar 3. Entonces,
Luego calculamos el pago, como lo habíamos dicho antes, cómo se calculaba. Así, damos igual pago y colocamos los datos. Eso nos da 102. Es decir, en este caso, si adquirimos la deuda por ese valor que nos dio el resultado, vamos a tener flujo de caja libre estrictamente para pagar esa deuda. Claro que ya los socios han ido con su parte, 53 millones. 53 millones. Entonces ya los socios han recibido lo que ellos querían. Pero, sin embargo, la rentabilidad del patrimonio antes de impuesto esperada por los propietarios no fue del 50%. Esto es lo que pasa si adquirimos deuda por ese valor. Y el rendimiento de los activos sigue siendo del 40%, que es superior al costo de la deuda. La relación intereses a flujo de caja bruto nos dio esta vez 33%, lo que muestra que por cada peso de flujo de caja bruto que produce la operación deben destinarse al pago de intereses 33 centavos. Como esta cifra es superior al 30%, se considera riesgosa, pero menos riesgosa que si se tomara deuda por 357, como en el principio, porque como vimos allá dio 60 y algo por ciento, entonces es mucho más riesgosa que en este caso. Pero aún así sigue siendo riesgosa.